Mi prima convenció a mi familia de que yo estaba mal, nadie se dio cuenta. Mi prima no era celosa por amor, era celosa porque sentía que el mundo me debía menos a ella. Así, sin más, desde morritas vivíamos bajo el mismo techo, pero nunca bajo las mismas reglas. Mi mamá la recibió cuando sus papás se fueron a Estados Unidos. Es como tu hermana, me decían, pero no era cierto. Yo tenía cuarto propio, fotos en la sala, historias que contaban antes de dormir. Ella tenía una maleta y la sensación constante de estar de visita, y eso se nota. Laura nunca hacía berrinche, nunca gritaba. Eso habría sido más fácil de enfrentar. Lo de ella era otra cosa. Observaba, medía, guardaba, si me compraban algo. Decía que estaba bonito, pero preguntaba cuánto había costado. Si me felicitaban en la escuela, ella estudiaba el doble. Si alguien decía que yo era la niña buena, ella sonreía como si ya supiera algo que los demás no. El problema no era que quisiera lo que yo tenía. El problema era que no soportaba que yo lo tuviera sin esfuerzo aparente. Yo era natural en mi lugar. Ella tenía que justificar el suyo. Cuando alguien vive sintiendo que debe justificarse, empieza a buscar errores en los demás para equilibrar la balanza. Al principio no lo entendí. Pensaba que exageraba, que estaba paranoica, pero hubo momentos que me hicieron ruido. Comentarios sueltos, miradas largas, silencios demasiado calculados. Laura no competía conmigo, Laura me estudiaba. Eso, la neta, es más peligroso. Todo se volvió más claro cuando cumplimos 17. Yo empecé a salir con Adrián. Nada del otro mundo. Un chavo tranquilo, medio torpe, pero buena onda. De esos que te escuchan cuando hablas y no solo esperan su turno para hablar. Laura fue la primera en preguntarme detalles. ¿Qué me decía? ¿A dónde íbamos? ¿Qué planes tenía? Se sabía mi relación mejor que yo, y yo, confiada, le contaba todo. Un día, Adrián cambió, así, de golpe, distante, frío, como si hubiera descubierto algo que lo decepcionó. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que no éramos compatibles, que yo era distinta a como él pensaba. No entendí nada. Semanas después supe que Laura había hablado con él. No le inventó chismes descarados. Eso sería muy obvio. Le dijo cosas pequeñas, pero bien colocadas, que yo solía aburrirme rápido, que a veces hablaba mal de la gente, que no era tan estable como parecía. Semillas. No necesitó más. Cuando la enfrenté, me dijo, yo solo le dije que tuviera cuidado. Tú sabes cómo eres. Ese tú sabes cómo eres me dejó helada. No porque fuera verdad, sino porque estaba dicho con tanta seguridad que por un segundo dudé de mí. Y ahí entendí algo. Laura no quería quitarme a Adrián. No le interesaba a él. Le interesaba que yo no estuviera tan cómoda, que sintiera lo que ella sentía casi todos los días, incertidumbre. Desde entonces empecé a verla diferente. Ya no como víctima, no como prima desplazada, sino como alguien que necesitaba que las cosas no estuvieran parejas, sino tensas. Había algo en su forma de moverse por la casa, escuchaba detrás de las puertas, se ofrecía a ayudar demasiado. Siempre sabía más de lo que debería saber. Y luego empezó lo raro. Mi mamá comenzó a cambiar conmigo. Preguntas sospechosas. Comentarios como no seas egoísta o piensa en los demás. Yo no entendía de dónde salía esa idea. Hasta que una noche escuché a Laura hablando con ella en la cocina. No gritaba, no acusaba, solo insinuaba que yo a veces la hacía sentir menos, que yo tenía actitudes medio pesadas, que quizá no me daba cuenta. Todo en tono de tristeza. Mi mamá empezó a mirarme distinto. Ahí fue cuando me cayó el 20. Laura no atacaba de frente. Construía versiones, y lo hacía tan bien que nadie dudaba. Yo era la hija de siempre, ella la que había sufrido abandono. ¿A quién iban a creerle si algún día esto explotaba? La controversia no era que fuera celosa, la controversia era que sabía convertir su celosía en argumento moral. Lo que pasó después ya no fue casualidad. En una reunión familiar, alguien comentó que yo estaba pensando irme a estudiar fuera. Era solo una idea, nada confirmado. Laura abrió los ojos como si hubiera escuchado una traición. Esa noche habló con mi mamá. Le dijo que irme sería irresponsable, que yo no valoraba lo que tenía, que era egoísta querer irme cuando la familia ya había hecho tanto por mí. Al día siguiente, mi mamá me dijo que quizá no era buen momento para irme. Yo nunca había hablado de eso con Laura. No tenía por qué saber mis planes tan detallados, pero lo sabía, siempre lo sabía. Cuando la encaré, me respondió con calma, solo dije que pienses bien las cosas, no todo gira alrededor de ti. Eso dolió más que lo de Adrián, porque empezó a meterse en decisiones que definían mi vida. Ya no era celos, era control, y lo peor es que nadie lo veía así. Para todos, Laura era sensible. Yo era exagerada. La verdad explotó el día que encontré su libreta. No fue por espiar. Estaba en el escritorio compartido, abierta. Había páginas llenas de anotaciones, no de tareas, de mí, fechas, comentarios que yo hacía, reacciones de mi mamá.
Discusiones pequeñas que ella describía como evidencias, era como si estuviera armando un expediente. En una página leí algo que todavía me da escalofrío si logro que noten sus fallas, todo se equilibra. No hablaba de amor, no hablaba de odio, hablaba de equilibrio. Ahí entendí todo. Laura no quería destruirme, quería nivelar lo que sentía injusto. Si yo brillaba, ella encontraba la forma de opacar un poco la luz, no por maldad pura, sino por necesidad interna. Pero hay algo que nadie dice sobre las personas que buscan equilibrio forzado, nunca saben cuándo parar, y yo ya no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. ¿Por qué? Una cosa es sembrar dudas en un novio, otra muy distinta es empezar a mover la percepción de toda una familia. Y lo peor es que apenas estaba calentando motores. Después de leer esa libreta ya no pude volver a verla igual. No le dije nada, no la enfrenté, no porque tuviera miedo, sino porque entendí algo clave. Laura funcionaba mejor cuando no sabía que la estaban observando, y ahora la que observaba era yo. Empecé a notar patrones. Cada vez que algo bueno me pasaba, ella encontraba una forma de intervenir, no de manera directa, siempre lateral, como quien mueve una pieza sin que parezca suya. Si me invitaban a una fiesta, ella casualmente comentaba con mi mamá que últimamente salía mucho. Si alguien me buscaba por algo importante, ella soltaba que yo estaba estresada o confundida, nunca mentía por completo, distorsionaba. Eso es más efectivo. Lo más inquietante es que comenzó a hacerlo con una serenidad absoluta. Ya no había sombra de resentimiento visible, parecía más metódica. Y algo dentro de mí empezó a incomodarse de verdad, porque cuando alguien actúa por emoción, comete errores. Cuando alguien actúa por sistema, es distinto. Un sábado en la noche entendí que esto ya no era cosa de adolescencia. Había aplicado para una beca sin decirle a casi nadie. Solo mi mamá sabía. Era importante, no solo por la escuela, sino porque representaba independencia. Laura se enteró, no sé cómo, 2 días antes de la entrevista. Mi mamá me llamó al cuarto, estaba seria. Me preguntó si yo realmente estaba preparada, si no era demasiado arriesgado, si no estaba huyendo de algo. Yo no había dicho nada de huir, pero Laura sí. Había sembrado la idea de que yo quería escapar porque no sabía enfrentar responsabilidades, que irme era una forma elegante de abandonar. Esa palabra me pegó, abandonar, la misma herida que ella cargaba, ahora me la estaba proyectando. Fue la primera vez que sentí algo parecido a rabia real. No celos, no competencia, rabia, porque ya no solo tocaba mis relaciones o mi imagen, tocaba mi futuro, y ella lo hacía con esa calma que desespera. La prueba que hice dejó de ser un juego cuando Laura decidió usarla en mi contra. Le conté la mentira del proyecto fuera de la ciudad esperando confirmar el patrón. No esperaba que lo convirtiera en arma. 2 días después, mi mamá recibió una llamada del director de la escuela. Alguien había insinuado que yo estaba distraída, inestable, que quizá no estaba en condiciones emocionales para representar al colegio en ningún programa externo. No era acusación directa, era preocupación. Cuando llegué a la oficina, el director me habló con cuidado. Me preguntó si estaba pasando por algo en casa, si me sentía presionada, si necesitaba apoyo psicológico. Sentí la sangre bajarme al estómago. Alguien había tocado mi reputación académica. No era una discusión familiar, era institucional. Cuando salí, Laura estaba sentada en la sala, tranquila. Ni siquiera me miró raro. ¿Todo bien?, preguntó. Su tono era limpio, como si no supiera nada. Ahí entendí que esto ya no era equilibrio emocional, era intervención directa en mi futuro. Y eso ya no se puede deshacer tan fácil. Lo peor vino el fin de semana, en la reunión familiar. Mi tía se me acercó con una expresión que no supe leer al principio. Si necesitas hablar, estamos contigo. No entendí. Luego otro primo me preguntó si estaba bien. Si era cierto que estaba explotando en la casa, explotando. La palabra ya circulaba. Laura no había acusado, había narrado, había contado que yo estaba bajo mucha presión, que últimamente reaccionaba fuerte, que temía que me estuviera saliendo de control. Lo dijo en tono de preocupación, y la familia hizo el resto. Cuando intenté aclarar, soné defensiva, alterada, exactamente como ella había descrito. Y ahí ocurrió algo que no había pasado antes. Mi mamá me pidió que me calmara delante de todos. La mirada de la mesa cambió, ya no era la hija centrada, era la que no estaba bien. Laura no sonreía, pero tampoco intervenía. Solo observaba cómo la narrativa tomaba forma sin que ella tuviera que decir una sola palabra más. Esa noche entendí que el daño ya no era privado. Mi imagen estaba moviéndose en boca de otros, y cuando una historia sobre ti empieza a caminar sola, ya no la controlas. Ahí supe que algo grande se estaba armando, porque Laura no estaba improvisando, estaba preparando terreno. Empecé a sentirme atrapada. Si hablaba, era conflictiva. Si callaba, ella avanzaba. Comencé a dudar de mis propios recuerdos. ¿De verdad había sido tan inconsciente? ¿Tan cómoda? ¿Tan poco empática?
Eso era lo más peligroso. Laura no necesitaba destruir mi reputación. Bastaba con mover el eje desde afuera para que yo me desacomodara por dentro. Una tarde me dijo algo que todavía me persigue. No fue en una pelea, no fue en discusión, fue mientras doblábamos ropa. A veces no te das cuenta de cuánto ocupas el espacio. Lo dijo sin agresividad, sin ironía, como si estuviera dándome un consejo que nadie más se atrevía a darme. Y esa neutralidad fue lo que más me descolocó, porque si me hubiera atacado, yo habría respondido. Pero eso se metió directo. Esa misma noche, en la cena, noté que hablaba menos, que medía mis palabras, que esperaba a que los demás terminaran incluso cuando era mi turno natural. Y entonces pasó algo que no esperaba. Mi mamá comentó, qué bueno que estás más tranquila. Más tranquila. O sea que antes no lo estaba. O sea que la versión ya estaba instalada. En ese momento entendí que la frase no era casual, era preparación. Laura no estaba intentando que yo cambiara. Estaba provocando que yo actuara diferente frente a otros. Y cuando alguien cambia su forma de moverse por miedo a confirmar una historia, la historia empieza a hacerse real. La balanza ya no estaba solo entre ella y yo. La balanza estaba en cómo los demás empezaban a verme. Y yo ya estaba caminando con cuidado. Demasiado cuidado. Eso no era introspección, era adaptación. Forzada. Y cuando te adaptas a una narrativa que no es tuya, empiezas a desaparecer un poco. Ahí supe que esto ya no era una competencia emocional, era una reconfiguración de mi lugar en la casa. Y algo dentro de mí empezó a romperse, silenciosamente, pero de forma irreversible. La primera grieta grande no fue en la casa, fue en la iglesia. Mi mamá me pidió que ayudara con un evento juvenil como siempre lo hacía. Yo acepté. Era algo normal. Siempre participaba. Pero esa vez, cuando llegué, la coordinadora me recibió con una sonrisa tensa. Qué bueno que viniste, no sabíamos si estabas en condiciones. En condiciones. Sentí ese mismo frío del despacho del director. Al parecer, alguien había comentado que yo estaba pasando por un momento emocional complicado y que quizá era mejor no cargarme responsabilidades. No me estaban quitando el lugar, me lo estaban retirando con delicadeza. Y otra vez, nadie señalaba directamente. Solo preocupación. Cuando regresé a casa, Laura estaba en la sala con mi mamá. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí. Ella sostuvo mi mirada apenas un segundo más de lo normal. Sabía, la cosa escaló cuando mi tía organizó una comida especial por el cumpleaños de mi abuelo. Siempre me pedían que dijera unas palabras. Era tradición. Ese día, antes de que empezara todo, mi primo se acercó y me dijo, oye, si no te sientes bien, yo puedo hablar por ti. No entendí. Luego lo entendí demasiado. Laura había estado hablando con él días antes. Le había dicho que yo estaba muy sensible, que últimamente reaccionaba fuerte cuando sentía presión. La palabra presión se repetía demasiado. Cuando llegó el momento del brindis, tomé el micrófono igual, pero mis manos temblaban, no porque estuviera mal, sino porque ya sabía que cualquier quiebre sería interpretado como confirmación. Y cuando mi voz se quebró apenas por la emoción normal del momento, hubo miradas, no de ternura, de validación. Como si estuvieran pensando, sí, algo le pasa. Ahí supe que mi reputación ya no era mía, era versión colectiva. 2 días después, la escuela llamó a mi mamá otra vez, no por conducta, por rendimiento. Mis calificaciones habían bajado ligeramente, nada grave, pero suficiente para activar la narrativa. Mi mamá no me gritó, me habló con una suavidad que dolía más. Tal vez necesitamos buscar ayuda antes de que esto empeore. Yo no estaba empeorando, estaba reaccionando al cerco. Intenté explicarlo. Intenté decir que alguien estaba moviendo información, pero mientras hablaba, noté algo. Mi tono subía, mi respiración se aceleraba. Mi mamá empezó a pedirme que bajara la voz, y ahí lo vi claro. Cuanto más intentaba defenderme, más parecía inestable. Laura estaba parada en la puerta del pasillo. No dijo nada, ni una palabra, pero su silencio era sólido, y entonces cometí el error que ella necesitaba. La confronté delante de mi mamá, sin plan, sin cálculo. Le dije que estaba manipulando todo, que sabía lo que estaba haciendo, que había hablado con la escuela, con la iglesia, con la familia. Mi voz ya no estaba controlada. Laura me miró como si no me reconociera. No sé de qué estás hablando, dijo, y lo dijo tan tranquila que mi mamá volteó hacia mí con decepción. Ya basta, me dijo, esto ya parece obsesión. Obsesión. La palabra me atravesó. Intenté explicarlo de la libreta, pero cuando fui por ella ya no estaba en el cajón. No había pruebas, solo mi versión alterada. Y yo estaba alterada. Esa noche discutí fuerte con mi mamá. No grité por rabia, grité por desesperación. Pero desde afuera no se veía así, se veía como un ataque. Laura intentó calmarme, se acercó despacio. Puso su mano en mi brazo. Respira, me dijo. Ese gesto fue definitivo, porque cuando aparté su mano bruscamente, mi mamá me miró como si acabara de confirmar todo. No eres la misma, susurró.
Y esa frase fue peor que cualquier acusación, porque en ese instante entendí que Laura no necesitaba seguir moviendo piezas. Yo estaba haciendo el trabajo final por ella. Al día siguiente me pidieron que asistiera a una cita con una terapeuta solo para evaluar. No fue opcional, no era castigo, era prevención, y eso lo hacía más humillante. Laura me acompañó a la puerta cuando salí. Ojalá esto te ayude, dijo. No había ironía, había algo más complejo, como si genuinamente creyera que estaba corrigiendo un desbalance. En la sesión, la terapeuta me preguntó si sentía que alguien me estaba atacando sin pruebas. Me quedé en silencio, porque decir que sí sonaba paranoico, y no decirlo era aceptar la narrativa. Ahí entendí el nivel del cerco. La revelación no vino de una confesión, vino de un error mínimo. Mi primo menor dejó su celular en la mesa una tarde. Sonó una notificación. Era un mensaje de Laura. No buscaba leerlo, pero el texto apareció en pantalla. Solo cuida cómo le dices las cosas. Si siente que la atacan, reacciona fuerte. No decía que yo estuviera loca. Decía que yo reaccionaba fuerte si me sentía atacada. Era sutil, pero era dirección. Laura no estaba inventando una versión, la estaba guiando. Eso cambió algo dentro de mí, porque entendí que no era solo percepción colectiva, era estrategia. Pero aún así, no era suficiente para destruirla. Era demasiado limpio.